Muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a un video nuevo de Delta Force Mobile. Yo sé que a ustedes les ha encantado completamente toda la información de Delta Force Mobile y que pues muchos han estado probando actualmente Delta Force Mobile gracias a todas las pruebas que hemos hecho actualmente. Como ustedes saben, han pasado dos pruebas en móviles, bueno en realidad han sido tres, solo que una fue más cerrada, la otra un poco más pública y la otra más pública porque también publicamos el APK. Bueno, el juego ya sabemos que se lanza oficialmente el 20 de enero de 2025, que vamos a poder jugar la gente tanto de iOS como la gente de Android. La gente de Android pues va a poder seguir jugando en betas considerables. Y pues bueno, espero de que la gente entienda eso, porque básicamente una de las cosas que quiero dejar muy en claro es que Delta Force es un juego muy bien hecho y derecho completamente para dispositivos móviles Android y que es un juego AAA y que corre en cualquier dispositivo móvil que no sea tan antiguo, que está bien. Es un juego que pues sí, se ha notado muchísimo que está muy bien optimizado y ustedes no me van a dejar morir en ese sentido. Como siempre, muchas gracias por todo el apoyo, se les agradece completamente con todo el cariño sobre este juego y recuerden no llamarle COD Killer porque básicamente de COD Killer no tiene ni madre, es más que todo un Battlefield Killer y eso sí se lo doy por bueno porque es muy superior completamente a los Battlefield actuales que han sacado. Y es gratuito. La comunidad lo ha estado petando actualmente en PC con más de 100.000 personas jugando completamente en Steam. Y eso que acuérdense que tienen 4 launchers diferentes juegos porque tenés el launcher de LATAM, que es uno de los launchers más importantes porque seguramente es donde más se juegue completamente. Y luego tenés los launchers de Steam, el launcher completamente de Epic Games y creo que hay otro launcher aparte. Y nosotros en las regiones que jugamos es en la de LATAM. Eso sí, quiero dar algo muy en claro y es que mucha gente piensa que Garena es el que hizo completamente este juego. Nada que ver. Recuerden que Steam J con Team Studios por tras Tencent Games, Garena solo va a ser el publisher y solo va a ser encargado de los servidores en LATAM. No tiene que ver nada con la progresión del juego, lo que quieren hacer con el juego, cómo van a distribuir completamente el juego o qué es lo que van a hacer mediáticamente con contenido o skins dentro del juego. Quiero dejar eso muy en claro porque mucha gente piensa que es de Garena el Delta Force, pero nada que ver. Solo es el publisher. Básicamente los servidores es en lo que se va a encontrar. Ok, hablemos de estos detalles porque son buenas noticias para Delta Force en general. Delta Force Mobile, pues quiero hacer énfasis en esto porque actualmente mucha gente no sabe de lo que está pasando actualmente el día de hoy. Es que Delta Force va a sacar otra prueba beta dentro de poco para dispositivos móviles. Se prevé de que tengamos una prueba beta la próxima semana o a más tardar dentro de 2 semanas. Entre estas 2 semanas deberíamos de tener una beta antes de que se lance oficialmente el juego. Y en teoría, al vincular completamente ya tu cuenta, que seguramente ya tengas tu cuenta tanto para PC como para dispositivos móviles, esa cuenta ya no haya wipe. El wipe solo va a existir completamente en dispositivos móviles, pero sabiendo de que ya no hay wipe, o sea que ya no se reinicia completamente el progreso en PC, seguramente tampoco lo hagan móviles. Para consolas se espera de que llegue completamente entre febrero o marzo, ya que actualmente la fecha confirmada para Delta Force Mobile es 100% en enero. O sea, 20 de enero completamente. Y es que el juego ya está listo, yo lo dije. El juego ya está listo, ya lo van a lanzar, van a hacer pruebas beta y algo por el estilo. Y para la gente que quiera beta dentro de iOS, no se preocupen, no es necesario. Y si es el caso, pues, como lo dije, todo debe estar bien tranquilo, hecho y derecho como se debe completamente para lo que es el Delta Force Mobile. En iOS no es necesario hacer prueba. La verdad es que pienso yo que las mayores pruebas que se pueden hacer completamente es en dispositivos móviles Android y el juego va 10 de 10. No hay pega de momento. Bugs no me he encontrado para todas las horas que he estado jugando, lo que pude jugar de estas betas. Y recuerda que yo te subo la APK. Si en dado caso no puedes entrar en estas betas, seguramente es porque tu región esté bloqueada o debas utilizar VPN. Así te la dejo cantar. En mi caso, no he utilizado VPN en ninguna de las pruebas. Me parece perfecto, honestamente, no utilizar VPN. En mi caso, esto puede cambiar en otros casos diferentes. Sé que hay gente que sí la ha dejado jugar, hay gente que no la ha dejado jugar, pero esto es normal porque estamos de acuerdo en algo de que, pues sí, hay gente que no puede jugar, pero hay otra gente que sí puede jugar, pero tiene que ver mucho por la región en la que te encontres. Recordad, si sos de Estados Unidos no vas a poder jugar la versión de LATAM. Esto creo que está muy, muy probable, seguramente por la región o algo por el estilo. Y tengo entendido de que Delta Force tiene asociación con un VPN certificado por ellos. Y recuerda de que actualmente, al día de hoy, hay mucha gente que quiere boicotear Delta Force por un estilo de instalación sobre el antivirus y también sobre el anti-cheat que se instala a versión kernel en tu PC. Pero tengo entendido y he estado leyendo de que esto es básicamente que quieren boicotear a Delta Force por ser un juego muy seguro en el cual sí se enfocan completamente que cualquier tipo de hacker que se encuentre dentro del juego pues lo expulsen completamente e incluso baneen con cualquier tipo de IP. Entonces, tanto el anti-cheat como para dispositivos móviles como para actualmente PC o incluso cuando salga para consola está muy bien calcado.
Bueno, de momento hemos estado al pendiente de toda la información de Delta Force. Ahorita están haciendo muchos eventos en PC. Se espera de que en móviles tengamos nueva identificación o algo por el estilo, pero como siempre traigo la mejor información detallada de Delta Force Mobile. Como ustedes saben, he sido de los que más ha traído esta información, lo que más detallado hemos hablado actualmente el día de hoy, y me parece que Delta Force va a ser un juegazo 100%. Eso nadie me lo quita y la verdad es que se nota que el amor y el cariño que le tienen completamente los desarrolladores va a ser un 10 de 10. De momento, ahorita solo se puede jugar Delta Force Mobile completamente en la versión de China, si es el caso. Y luego tendríamos la versión completamente global. Recuerda, son tres versiones completamente diferentes. La versión NA, la versión LATAM y la versión de China. La que a nosotros nos importa es la versión de LATAM, porque pues somos de LATAM, entonces vamos a tener que jugar en los servidores de LATAM. Correspondientemente, hablando de eso, y a nivel gráfico y demás cositas, pues nada que ver. En diciembre, pues vamos a seguir con más fases de pruebas y veremos si todo sale mediáticamente bien para dispositivos móviles. Para la gente de iOS van a tener que esperar hasta en enero. Ya solo falta básicamente alrededor de un mes más, 12 días considerablemente, cosa que me parece perfecto. Y el mes de enero va a ser un mes muy movido con este juegazo. Ahora, vamos a ver si Delta Force lo logra completamente hacer de buena manera para que se pueda jugar completamente. Y la siguiente beta veremos qué trae de nuevo o si traen algunas nuevas correcciones. Aunque honestamente a mí me ha parecido que no se necesita correcciones de bugs ni correcciones de errores. Pero Delta Force Mobile está rompiendo considerablemente en muchos aspectos. Si es que empecé, me está gustando como lo estoy viendo, espero de que se mantenga. Pero bueno, de todas formas a nosotros no nos importa tanto lo de PC. Lo que más nos importa es cómo esté la comunidad de móvil disfrutando de este juego. Pero viendo de que es un juego de Tencent y que seguramente nunca hemos tenido un juego AAA de este calibre y de este momento y con la habilidad que se tiene y con la que se debe tener, pues seguramente pues la rompa completamente todos los aspectos posibles, más en móvil que en PC. Este juego 100% tanto en PC pueda que la rompa, pero seamos sinceros, yo siento de que en móvil va a ser un completo éxito, más que todo porque se corre en cualquier dispositivo móvil. Necesitamos nuevos aires. Yo sé que mucha gente ya está cansada de COD Mobile y también hay mucha gente que ya está agotada de que Warzone Mobile nunca se optimizó o les va fatal. Y pues la mejor opción es un juego nuevo, juego fresco, juego muy bien optimizado como lo que es actualmente el Delta Force Mobile. Si me dejas dar mi opinión, yo honestamente pienso de que conforme el apoyo que yo he visto, el amor, el cariño y la realidad y sus comentarios y la opinión popular, puedo decir de que Delta Force Mobile va a ser un rotundo éxito en dispositivos móviles y que la mayoría de la gente lo va a disfrutar porque es un juegazo AAA hecho pues en dispositivos móviles de la mejor manera posible y optimizado, que es lo más importante, porque la realidad de hoy es que si un juego sale mediáticamente bien optimizado, pues el juego le termina encantando a la gente y lo siguen disfrutando de buena manera. ¿Estamos de acuerdo? Yo creo que sí, y la mayoría pues sabrá de todo lo que estamos actualmente hablando el día de hoy. En fin, como siempre, yo trayéndoles la mejor información, cualquier cosa esta semana, yo voy a estar al pendiente de toda la información detallada de Delta Force Mobile. Yo les estaré subiendo el APK cuando se lance oficialmente y les estaré informando para que puedan jugarlo completamente la versión de LATAM 100%. Así que muy buenas noticias para actualmente Delta Force Mobile, para jugar la versión de LATAM, todas las pruebas correspondientes, el 20 pues su lanzamiento ya lo sabemos, y más betas en camino antes de que se lance oficial el juego, posiblemente unos días antes, en estas semanas posteriormente hablando de diciembre y de finales de diciembre. En fin, como siempre, muchas gracias por el apoyo, nos vemos en un próximo video del canal. ¡Claro que sí!